igual que nosotros, gozosos, ¿verdad? Y agradecidos con el Señor. De verdad le damos gracias al Señor, le doy por la oportunidad que nos da de estar aquí gozándonos con este día tan especial, ¿verdad? Porque sabemos que hasta aquí nos ha traído el Señor, ¿verdad? Gracias por la vida de sus pastores, Sergio y Romy, la verdad, son una familia que amamos mucho, ¿verdad? Somos parte de la familia del Señor. Gracias por su confianza, ¿verdad? Porque sabemos que esto es el tener la oportunidad de compartir las maravillas del Señor, es un privilegio, ¿verdad? Entonces, les damos las gracias y nos gozamos por este día, ¿verdad? Todos estamos gozosos y felices, ¿verdad? Hoy les voy a hablar acerca de algunos retos que como cristianos, ¿verdad? Tenemos que enfrentar en nuestra vida y en el servicio que le damos al Señor. Hay pruebas, situaciones difíciles que necesitamos enfrentar y superar, como sabiendo claramente para quién lo estamos haciendo, ¿verdad? Pero estos retos, estas situaciones, ¿verdad? Nos producen en nosotros una mayor convicción de nuestra fe, ¿verdad? También podemos decir que son lecciones que nos hacen fuertes y aptos para el reino de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Y quiero iniciar platicando un poquito de lo que Dios me permitió a mí experimentar para precisamente que se vaya formando ese carácter de Dios en nosotros, que es lo que Él quiere hacer. Fíjense que cuando éramos novios, mi esposo y yo, wow, ¿verdad? No es reunión de matrimonios, ¿eh? Pero bueno, vamos para entrar en el tema. Él me mencionaba en ese tiempo que algún día íbamos a vivir por fe, pero en aquel tiempo, hace ya más de 40 años, pues qué chiquita estaba yo, ¿verdad? Pero bueno, yo no lo entendía, yo decía, híjole, a lo mejor pues va a ser como que medio flojito, ¿verdad? Como que vivir por fe. Yo no alcanzaba a entender y le decía, según Proverbios 200, le digo, ayúdate que yo te ayudaré. Dice, claro que tenemos que trabajar. Y bueno, él nomás me escuchaba y me decía, en su tiempo, yo sé que Dios va a hacer algo en nosotros. Y bueno, ¿qué creen? Cuando teníamos como 6 años de casados, empieza el trabajo del Señor en nosotros. Y mi esposo pierde la vista por 4 años. Él trabajaba en una empresa y parecía todo floreciente. Sacamos un crédito, bueno, él, ¿verdad? Como instrumento de Dios, proveyendo para la casa, un crédito para la casa y bueno, yo decía, ay, ya ves, claro que trabajando es como Dios nos provee, ¿verdad? Pero, ¿qué tal cuando llegó ese momento en que él no podía ser productivo? Pero antes de eso, 3 días antes, hacen ajuste de personal por la devaluación y bueno, él se quedó sin trabajo y a los 3 días se queda sin vista también. Para ese tiempo, ¿verdad? Nosotros teníamos ya 3 hijos, la niña de 10 meses, Lilian, a Isaac de 4 años e Isaí de 6 años. Entonces es ahí en donde tenemos yo, en lo personal, que era la que estaba un poquito durita, ¿verdad? Del corazón, voltear los ojos a donde tenía que voltearlos y darme cuenta, ¿verdad? Lo que era una vida de fe. Y nuestro tema para esta mañana se llama Venciendo retos, sirviendo a Dios. Pero yo quisiera entender un poquito qué es la palabra reto. La palabra reto es tener algún objetivo o empeño difícil de llevar a cabo y que es un desafío
para quien lo afronta. Y la palabra también reto me llamó mucho la atención, que significa también relimpiar. Es un verbo activo que se refiere como a limpiar, como desinfectar, duchar. Entonces, ¿qué es lo que hace un reto? Cuando tenemos un reto, ¿verdad? Y más un reto delante de Dios, nos limpia frente a esa situación, ¿verdad? En ese tiempo, cuando les comento que mi esposo pierde la vista, yo empiezo a entrar en la ducha del Señor. ¿Por qué? Porque me empieza a quitar los conceptos humanos que yo tenía, ¿verdad? Los conceptos de mi mentalidad, de que yo decía, lo que yo haga es lo que voy a obtener. Cuando si no lo hago en la fuerza de Dios y la dependencia, nada me va a prosperar. Y por eso el Señor hasta ahora los ha traído aquí 6 años, porque ha habido, ¿verdad? Esa fidelidad, ese creerle a Dios de que Él es el que hará las cosas, porque no ha sido fácil. Y Dios nos dio el privilegio también de ver cuando iniciaba esta obra y vimos ahí a sus pastores a lo mejor derramando lágrimas, porque no era fácil. Te enfrentas a muchos retos, te enfrentas a muchos desafíos, aceptación aún de las personas. Entendemos perfectamente lo que es el desafío para servir a Dios. Por eso el tema es viviendo, enfrentando retos, pero sirviendo a Dios, ¿verdad? Entonces, yo no lo entendía cuando que dice la palabra Jehová Jireh, Él es el proveedor, ¿verdad? Aún hablando de ese tiempo, cuando no había nada en mi refrigerador, ¿verdad? Ni en ese momento un hombre que pudiera proveernos humanamente, ¿verdad? Siempre yo empecé a ver la mano de Dios proveyéndonos. Hubo una ocasión, no acabaría de platicar el montón de maravillas, pero voy a contarles uno, que nos levantamos y teníamos tortillas y 2 jitomates, ¿verdad? Y dije, bueno, les voy a preparar unas entomatadas, pero ahorita voy y pido fiado al señor de la tienda del colegio de mis hijos un queso, pues para ponerles quesito, ¿verdad? Y ya voy y me dice, sí, señora, nada más que sí ocupo que me lo pague ahora. Y yo, Leo, permítame, métalo al refrigerador y voy a ir al carro por mi monedero. Yo sentía Señor, que me quería desaparecer ahí. Dije, cuando llego y los niños, mamá, ¿qué vamos a comer? ¿Qué vamos a comer? Uy, yo, bien rico, bien rico. Señor, tu palabra dice que no has visto un justo desamparado, ni un hijo tuyo mendigando pan. ¿Qué tal? ¿Estaba siendo limpiada? Estaba en la ducha, a todo lo que da, ¿verdad? Gracias, Señor, porque quiero ser una mujer que quiera ver tu mano poderosa. Y cuando llegamos a la casa, timbran. En cuanto meto el carro y timbro y abro yo la puerta, y era una hermana en Cristo que me dice, no sé, Lupita, si les gusta lo de cremería, pero te traje todo lo que es queso, crema. Y en eso el Señor me dice, yo no quería que comieran nomás con queso, quería que les hicieras de veras tus encremadas. Y yo, gracias, Señor, ¿verdad? Para la gloria de Dios. Pero es necesario, ¿verdad? Que esos desafíos, esos retos, los vivamos sirviendo al Señor. Porque como dice el pueblo de Israel, decía en el Salmo 78, 19, cuando estaban hablando contra Dios, como a lo mejor yo también en el primer momento dije, Señor, si te estamos sirviendo, ¿cómo es posible que ahora lleguemos? Mi esposo estaba pastoreando en una obra por allá en La Laja y tuvo que sentarse porque no veía. Pero entonces dijeron, ¿podrá poner mesa en el desierto, Señor? ¿Podrá dar también pan? Decían en el versículo 20 del Salmo 70 y, ¿cuál dijimos? 78,
¿verdad? Dispondrá carne para su pueblo y pan. ¿Ustedes qué creen? Claro que el Señor lo estaba haciendo, ¿verdad? En esta ocasión, ¿verdad? Que estábamos pasando ese tiempo tan difícil, pero nosotros viviendo ese reto y el Señor preparando mi corazón para que yo entendiera lo que era una vida de fe. Pero nunca dejamos de servir al Señor para la gloria de Dios, porque siempre yo tenía ahí un sacerdote que me estaba guiando a las aguas del Señor. Aún ahí sentado, ¿verdad? Que no veía, me decía, Pita, tenemos que confiar en Dios. Y yo luchando, Señor, decía, pero es que, ¿qué vamos a hacer? Y me decía, confiar, creer y servirme. ¿Verdad? Si los pájaros que no hilan ni trabaja, Dios los alimenta. Entonces, ahí empezó a trabajar el Señor en mi corazón. Y ahora yo te animo, ¿verdad? A que cualquiera que sea tu situación, si el Señor les ha dado 6 años ahora en este lugar, no sé cuánto tiempo tú tengas viniendo a la iglesia, pero que sea un reto de decir, Señor, yo quiero seguir, pero sirviéndote, ¿verdad? Seguir por la fe, así como Sara, ¿verdad? Que siendo estéril, una mujer grande ya de muchos años, y Dios le dio un hijo. Dios es un Dios de promesas, Dios es un Dios que cumple, ¿verdad? Pero ¿sabes qué? Jesús dijo también en Mateo 24:13, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Como discípulos del Señor, creemos en sus enseñanzas y nos debemos de aferrar a su palabra. Como ayer mi esposo, ¿verdad?, animaba a los matrimonios y les decía, tenemos que permanecer en una disciplina de prepararnos en la palabra de Dios. La instrucción de poner en práctica su salvación significa poner en práctica una nueva vida, que se vea en nosotros eso nuevo que está haciendo el Señor. No como aquella mujer, yo presente, que le costaba tanto creer. Pero ahora nos enfrentamos a situaciones, y yo sé que la verdad hay alguien que nos sostiene. Hay alguien, ¿verdad?, que siempre va a estar atrás de nosotros, ¿verdad? Y nosotros, más bien nosotros, atrás de él, perdón, ¿verdad? Y él siempre guiándonos. Son retos que, ¿cómo se vencen? Sirviendo. ¿Cómo se van a vencer los retos, los desafíos, las luchas, las pruebas? Sirviendo. Que no te confunda tu mente, porque dice la palabra, engañoso es el corazón y perverso. Y a veces cuando estamos en la situación de lucha, de prueba, queremos desistir y decir, Señor, pues yo voy a dejar ahorita el ministerio porque estoy pasando por esta situación. No. Ahora el Señor nos dice al contrario, en medio de esos retos, en medio de esos desafíos, en el servicio está la vida, ¿verdad? En el servicio está la fortaleza del Señor. Vemos el apóstol Pablo, ¿verdad?, que estaba en la prisión, sabía que servir a Dios no era fácil, pero él vemos cómo está animando a su discípulo Timoteo, ¿verdad?, que era como su hijo espiritual. ¿Y qué es lo que le dice en Primera de Timoteo 6:12? Dice, pelea la buena batalla de la fe, haz tuya la vida eterna, a la cual hiciste aquella admirable declaración de fe delante de muchos testigos. Pelea. Y ahorita vamos a ver qué es pelear. No que nos peleemos, no, una pelea de permanencia, de constancia. Esto implica participar en una lucha espiritual
para defender la fe verdadera. O sea, aferrándonos a la vida eterna que se recibe al llamamiento de Dios. Yo sé que si estamos aquí es porque Dios nos ha llamado, ¿verdad? Estamos aquí porque queremos hacer la voluntad de Dios, pero tenemos que hacerlo esto público con nuestras vidas allá afuera. El significado de la pelea de la buena batalla, ¿verdad? El apóstol Pablo estaba usando como una metáfora de una competencia olímpica y le está diciendo a Timoteo, ¿verdad? En el capítulo 6, versículo 11, le está hablando como elevándose por encima de las luchas, por las cosas perecederas e inútiles, exhortándolo para alcanzar la verdadera vida eterna. Y un corredor tiene que cuidar primeramente su alimentación. ¿Para qué? Para aguantar, ¿verdad? La carrera. Nosotros, el Señor nos dice, aliméntate espiritualmente. Porque si no estamos alimentados espiritualmente, en la primer tormenta, en la primer lucha que tengamos, vamos a decaer. Pero le está diciendo, por eso, la metáfora de lo que hace un ganador. Su permanencia en los entrenamientos. Es necesario, yo sigo confirmando lo que ayer mi esposo nos decía, nos enseñaba, de una disciplina. La palabra de Dios debe de ser nuestro alimento diario. Yo tengo la costumbre de que en mi celular tengo la Biblia, ¿verdad? Ya ven que se puede bajar esa aplicación. Y antes de levantarme, de bajar así el pie de la cama, diario dejamos ahí el celular, ¿verdad? Pero hay que usarlo para escuchar la palabra de Dios cada día. Señor, ¿qué me quieres hablar? Y déjame compartirte que he recibido muchas confirmaciones o revelación de algo que yo necesito, pero se ocupa la permanencia, la fidelidad diario, no nada más decir, ¿verdad? Pues ya ahora como es domingo voy a ir a la iglesia, es el día del Señor, porque Él dice que sus misericordias son nuevas. ¿Cada cuándo? Diario. Entonces necesitamos esa permanencia. Un atleta no se desvela mucho, ¿verdad? A lo mejor se pierde de reuniones, de fiestas, de cosas, porque él tiene una meta, tiene un reto enfrente que es ganar. Nosotros queremos ganar la corona de la vida, ¿verdad? Pero desde ahorita debemos de empezar a hacer frutos que se vean dignos del arrepentimiento que hemos tenido de una vida nueva en el Señor. Dice 2 de Corintios capítulo 10, versículo 3 y 4. Pues aunque andamos en la carne, ¿verdad? Porque todavía estamos aquí con la carne, no militamos conforme a la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. ¿Para qué? Para la destrucción de fortalezas. ¿Cuáles fortalezas nos enfrentamos cada día? A las tentaciones, ¿verdad? En el caso mío era el envanecimiento de que yo decía, si hago, tengo, ¿verdad? Y si yo puedo. Esas fortalezas son derrumbadas cuando nos damos cuenta, ¿verdad? Que ya no estamos militando conforme a lo que nosotros somos, sino una dependencia absoluta de Dios. ¿Por qué? Primera de Corintios 9:24 dice, ¿no saben que una carrera todos los corredores compiten, pero solo uno obtiene el premio? Corran pues de tal modo que lo obtengamos, ¿verdad?
Hay que seguir adelante. Vamos a iniciar a iniciar ahora el séptimo, ¿verdad? Año, ya empieza desde el día de mañana a contar. Tenemos que permanecer peleando esa batalla. Dice Filipenses 3:14, sigo avanzando. No nos podemos quedar aquí, que ya cumplimos 6, queremos llegar a más, ¿verdad? Pero ¿quiénes van a ser esos instrumentos para que el Señor siga obrando, verdad? Nosotros, bajo la guía de nuestros pastores, ¿verdad? Dice, sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. ¿Cuál es nuestro tema? Venciendo retos, sirviendo a Dios, ¿verdad? Una lucha constante y oposiciones constantes también, ¿verdad? Pero es por una causa justa. Buena batalla porque es la causa de Dios. ¿Y cuál es nuestra arma más poderosa? La fe, ¿verdad? Creer, Señor, aunque, como decía el salmista, aunque ande en valle de sombra, ¿verdad? De muerte, no temeremos, porque Él es el que nos sostiene, Él es el que levanta nuestra cabeza, ¿verdad? Pero requiere esfuerzo. La fe, ¿verdad? Tenemos que nosotros aplicarla y crecerla con la ayuda del Señor, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Requiere esfuerzo. El término pelear se refiere a una lucha, ¿verdad? Al seguir actuando. Habla de un verbo de acción, no decir, pues sí, Señor, tú lo harás todo, no. Nosotros tenemos que dar esa respuesta. No podemos quedarnos ahí. El agua estancada, ¿qué pasa? Produce bichos, ¿verdad? Y se echa a perder. Pero tenemos que andar en esas fuentes de agua viva, siguiendo hacia la meta de lo que Dios quiere hacer en cada uno de los que estamos aquí. Pero no nada más para nosotros, sino acá hay que ir allá afuera, ¿verdad? A mostrar eso que hay en nosotros. Tenemos que estar entonces dando un buen testimonio. El llamado es a vivir de acuerdo a las enseñanzas de Jesús, tal como lo hizo Timoteo. Pudiéramos decir que el Señor habla, ¿verdad?, de los últimos tiempos, porque realmente estamos en los últimos tiempos, ¿verdad? La maldad se ha multiplicado, oímos rumores de guerra, ¿verdad? Terremotos, y esto es una realidad. Pero dice la palabra que donde abundó el pecado, sobreabunda la gracia. Pero ¿quién es el que va a llevar esas buenas noticias? Nosotros, ¿verdad? Y ahora ese es el llamado de Dios, a vencer esos retos sirviendo al Señor. Y todo el día, desde que nos levantamos, tenemos oportunidad de servir. Si Dios te llama a un ministerio, claro que no hay que cerrar nuestro corazón y hacerlo, pero hay que estar sirviendo desde nuestra casa. Desde que nos levantamos, ¿verdad? El servir con una actitud, decir, Señor, este reto yo quiero iniciarlo desde la mañana, sirviendo a mi esposo, sirviendo a mis hijos, aún si tenemos una persona, ¿verdad?, que nos apoya en casa, verla también como parte de la creación de Dios, porque ahí es donde vamos a mostrar realmente que tenemos a un Dios vivo, ¿verdad? A mí Dios me ha dado la oportunidad, ahora en enero yo estuve con una enfermedad así media rarita que nunca me había pasado, pero bueno, era vértigo, no me podía yo sostener por mí misma, se me inflamó por acá un nervio vestibular o algo así, cosa bien nueva, pero Dios tenía un propósito porque en todo nos enseña. Y me dijo, así como tú te sientes ahorita, yo le decía, ay Señor, pero ahora
¿por qué? ¿Qué es esto? A mí me daba vueltas todo y no me podía yo sostener. Hagan de cuenta que andaba como borrachita, ¿verdad? Del espíritu y del otro también, porque me sentía yo muy mal y yo estaba diciendo, ay Señor, ocupamos a alguien, qué bueno que nos pudiera apoyar. Yo veía que mi hija y mi esposo con muchas actividades, la verdad, y tenerme que atender y ahora sí como, no, pues no me podía ni parar yo sola. Y le digo, ay mi amor, le digo, ¿por qué no oramos y que alguien venga y nos apoye, aunque sea un día, dos en la casa? Era un reto para mí, ¿verdad? Porque yo decía, no pueden cubrir todo. Pero ¿qué creen? Que domingo se va mi esposo a la iglesia, no, Pita, es muy difícil tener ahorita alguien que sea confiable, dejarte a ti sola. ¿Era un reto o no? Pero el Señor también quería limpiar la mente de mi esposo, que no estuviera pensando que no se podía. En la noche que me habla una hermana de la iglesia y me escribe, dice, oye, ¿no necesitas a alguien que te ayude? Y yo, ¿cómo? Le digo, a ver, dime, ¿cómo? Descríbeme cómo está la cosa. Es una mujer muy segura, muy trabajadora. Bueno, me dio todos. Bueno, hasta los sacudidores los deja limpísimos y muy honesta. Y que llega mi esposo, le digo, mi amor, ¿cómo ves que me dicen esto? Dile que sí, que se venga. Y bueno, ha sido una mujer que la verdad ya ahorita ya recibió de la palabra. Dice, yo llego y siento que llego a la iglesia. Así es cuando las cosas se dan de Dios. Como ya poníamos las alabanzas y yo, y me dice, es que no, señora, hace 2 horas de camino. Y le digo, ay, no, Elsa, pues tú vele como veas si te conviene, si no, no, yo quiero seguir. Y ella está recibiendo de la palabra, dice, ¿qué cree? Que le estoy leyendo la palabra a mis hijos en la noche. Dice, no se imagina cómo ha cambiado en mi casa el ambiente. ¿Se fijan? Cuando tenemos los retos, pero en la fe, en Dios. Y yo ahora digo, ay Señor, qué compromiso, porque tengo que ser ese testimonio cada día ahí, aunque va 2 veces nada más, pero esos 2 días digo, Señor, ayúdame, que yo no vaya a ser piedra de tropiezo. Al contrario, yo la bendigo, le digo, eres una bendición de verdad. Le digo, Dios tiene planes para ti y aquí le digo, somos un equipo. Porque tú vienes y estamos trabajando en equipo, porque ese es el amor de Dios, le digo. Y bueno, entonces nos damos cuenta, ¿verdad? Que podemos tener retos, pero sirviendo desde nuestra casa. Y nos damos cuenta también que cuando las cosas son de Dios, proceden y prosperan. Y ahora, pues vemos, ¿verdad? Que Dios nos ha llevado verdaderamente a situaciones en donde decimos, Señor, pero ahora lo entiendo y digo, Señor, ahora algo quieres más que aprenda. Y esos son los retos que podemos tener, pero estando activos y perseverando en el Señor, manteniéndonos firmes, soportando las situaciones, las pruebas. No sé ahora cuál sea alguna situación que tú estés atravesando, que al contrario te sirva como un eslabón para ir más arriba. Yo siempre les pongo el ejemplo del alpinista, ¿verdad? Que siempre hay obstáculos, hay piedras, hay rocas, pero él lo que quiere es llegar a la meta, hacia arriba. Entonces, nuestra vida en el Señor, si hemos sido llamados, tenemos que permanecer, resistir, porque Jesús nunca nos prometió que sería fácil, ¿verdad? Él dijo en su palabra que la travesía no sería fácil, pero nos ha prometido la llegada a un puerto seguro, ¿verdad? Dice, muchas serán las aflicciones del justo, pero de todas Él nos librará, ¿verdad? Y entonces, ¿por qué? Porque aún Jesús tuvo que enfrentar el reto de la muerte, ¿verdad? Y Él nunca tuvo un plan B.
Él vino a hacer la voluntad de su Padre, ¿verdad? Nosotros también no tenemos que tener otro plan B, más que decir, Señor, queremos hacer lo que tú tienes preparado para nosotros como cristianos individuales y como iglesia, ¿verdad? Si Él nos ha permanecido hasta aquí 6 años, tenemos que preguntar, Señor, ¿qué más quieres? ¿Hacia dónde vamos? No nos podemos estancar y decir, ya es nuestro aniversario, ya cumplimos años. No, ¿qué más sigue, Señor? Heme aquí, ¿verdad? Estos son los retos y los desafíos, ¿verdad? Que vemos en la palabra desde el Antiguo Testamento que vivió la iglesia. Pero déjame decirte que son los mismos retos que tenemos ahora, porque dice la palabra que el cielo y la tierra pasará, pero su palabra permanecerá para siempre. Porque alguien me decía, no, pues eso fue para el tiempo de los discípulos, ¿verdad? Fue eso cuando Jesús estaba aquí en la tierra. Digo, ¿y dónde está Jesús ahora? Perdón. Está al lado de su Padre, pero Él está vivo. Aquí lo tenemos, aquí está, en esta mañana, ¿verdad? Está entre nosotros, ¿verdad? Entonces, también dice Romanos que no avergonzarse del Evangelio. Fíjense, nosotros cuando empezó hace 40 años o más de 40, como 41 casa de oración, fue un reto. Cuando vino el evangelio a nuestra familia, mi esposo fue el primero que nos llevó a conocer la palabra de Dios. Y en aquellos tiempos empezaba casa de oración y hubo una oposición absoluta, completa de mi familia. Veníamos de una familia muy tradicional, muy religiosos, y cuando empezamos, ¿verdad? No, nos dejaron de hablar los tíos, las familias, ¿verdad? Pero nosotros, para la gloria de Dios, tuvimos herramientas para hablar con la palabra de Dios y hasta ahora, después de 40 años, seguimos con más ganas, ¿verdad? Y con más amor, porque se empezaron a correr volantes por toda la colonia Morelos, que teníamos el diablo, que nos corrieran, que pues casa de oración, pero específicamente también con nuestra familia. Así como dice en Hechos capítulo 4, versículo 1, porque son retos que enfrentamos, ¿verdad? Hay oposición. No, ya te lavaron el cerebro, pues sí, gracias a Dios, lo traíamos muy sucio, ¿verdad? Pero el Señor vino y con su palabra nos lavó y nos mostró, ¿verdad? Y como decía Job, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven, ¿verdad? Y bueno, aquí hablando, dice los discípulos, hablando ellos al pueblo, o sea, Pedro y Juan, le hablaban a la gente del evangelio con todos aquellos que querían escuchar. Dice, y vinieron ellos, también los sacerdotes, con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, como venían resentidos de que enseñaban al pueblo y anunciaban a Jesús la resurrección entre los muertos. Y ellos estaban muy disgustados porque no compartían la idea que los apóstoles enseñaran y creyeran, ¿verdad?, acerca de la resurrección de Jesús, que se había hecho ya evidente, ¿verdad? Y les dice, les echaron mano. Habla de una manera bruscamente que los trataron y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente porque ya era tarde. Entonces, vemos aquí, versículo 4, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron y el número de los varones era de 5,000. O sea, la oposición no estorbó para el reto que tenían ellos. Al contrario, ellos seguían sirviendo, actuando, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos a los discípulos de Jesús
sirviendo, enfrentando retos, el servicio debe de ser comprometido. Aún que iban a ser ellos, ¿verdad?, encarcelados, no se detuvieron a seguir sirviendo. Esto habla de un llamado de lealtad, un llamado de firmeza, ¿verdad? Parados, dice, en el templo, pues enseñaban el evangelio. ¿Por qué? Porque mostraban con su vida que Jesús había estado con ellos. ¿Qué estamos mostrando, verdad? Allá afuera, que realmente hemos pasado tiempo con Jesús. Entonces, esto nos habla precisamente, ¿verdad?, de que tenemos que ser firmes y tener esos retos desafiantes siempre con nuestra vida puesta en el Señor, haciendo su voluntad. Aún en la situación, ¿verdad?, que estaban enfrentando, Pedro y Juan no diluyeron el evangelio. No se intimidaron ante las autoridades. No tuvieron que acomodar el mensaje a la gente para que no les hiciera nada. Y esa es lo que habla de tener esos desafíos. Sirviendo, el servir habla de obedecer, de mostrar que nuestras vidas, ¿verdad?, están cimentadas en la palabra de Dios. No tuvieron que hacer un menú diferente, ¿verdad?, de la palabra de Dios, de decir, no, es que sí, la palabra de Dios dice que sí, está bien. No, así como ustedes dicen, tienen razón. Ellos dijeron que creían en Jesús y que vivían conforme a Jesús, ¿verdad? Entonces, no hablaron de que ellos eran exitosos, no hablaron, ¿verdad?, de que eran trabajadores. Ellos hablaron de un Dios vivo, un servidor que vence los retos en el servicio. No solo busca hablar de Cristo, sino que habla con su testimonio, con su vida, ¿verdad? Y esto habla precisamente de que nuestras acciones hablen más fuerte que nuestras palabras. ¿Cuántas veces, verdad? Dicen, pues es cristiano, conoce al Señor y la verdad, pues no falta de estar en las reuniones y todo, pero en el primer obstáculo que se encuentra afuera, ya se le salió, dice, es la última que traía. Así escuché el otro día, una mala palabra o una mala actitud, ¿verdad? Ay, no, es que fue la última. Así me pasó un día en un súper que estaba atrás de mí una hermanita y no sé qué palabra dijo y yo volteé, era la última, hermana, se me salió ya. Pues ojalá que de verdad sea la última porque estamos mostrando, ¿verdad?, en quién estamos creyendo. Entonces, dice Romanos 1:16, como les decía, porque no me avergüenzo del evangelio, porque, amén, es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, ¿verdad? Entonces, estamos siendo llamados para llevar el evangelio. A mí, bueno, toda la palabra me encanta, ¿verdad? Pero en el libro de Ruth vemos, ¿verdad?, que era una mujer extranjera, moabita, que no conocía a Dios, mas sin embargo llegó a formar parte de la descendencia de Jesús, ¿verdad? Fue la abuela del rey David. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el evangelio es para todos. Vemos ahí en su libro que ella no se le cambió el nombre, porque antes los nombres significaban mucho, ¿verdad? Les cambiaba el Señor según cómo estaba su corazón, pero a Ruth lo que le cambió es el corazón. Y aquí me llama mucho la atención esto que dice, primeramente para nosotros, pero también para el griego y
que nosotros seamos esos instrumentos que llevemos la verdad. Segunda de Timoteo 1:8 dice, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, dice Pablo, ni de mí, preso suyo, sino participa de qué? De las bendiciones, de las aflicciones, sí, cierto. Y a veces, ¿qué queremos? Participar de qué nomás. De las bendiciones, pero dice aquí de las aflicciones por el evangelio, que es poder de Dios. Es poder de Dios. Toda aflicción, toda prueba está forjando el carácter de Jesús, de Dios en nosotros. Entonces, al contrario, ¿verdad? Tenemos que levantarnos en el poder del Señor. Como le dijo a Pablo, ¿verdad? Cuando le decía que le quitara lo de sus ojos o el aguijón que estaba viviendo, le dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. ¿Cómo podemos conocer? Yo diario les digo, ¿cómo vamos a ver las victorias de Dios si no pasamos luchas? Si no hay lucha, no hay victoria, ¿verdad? Entonces, todas esas luchas, todas las pruebas que estemos pasando, debemos de tomarlas como retos, sirviendo a Dios. Esos retos que nos lleven al conocimiento de Dios cada día. No estar pensando, ¿verdad? ¿Y qué van a pensar de mí? Y ya no me va a hablar mi familia. O en el trabajo, si saben que soy cristiano, si son retos. Al contrario, permaneced firmes, como le dijo Pablo a Timoteo, ¿verdad? Porque nos preguntan, ¿por qué te vemos que eres diferente? Porque claro, ¿verdad? Que van a notar la diferencia de lo que es caminar con Dios y caminar con nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, ¿verdad? Que todo lo que hagamos sea acorde a la fe que profesamos. Amén. En algunos casos somos resistentes para expresar lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Pero dice que tenemos que contar sus maravillas, así como empezábamos el canto, ¿verdad? Contar lo que Dios ha hecho en nosotros. Tenemos que ser esa luz del mundo, ¿verdad? Y aquí es por eso que Pablo nos exhorta también a nosotros a que demos un testimonio de valentía sin importar, el costo y las consecuencias como hijos y siervos del Señor. Sin evasivas, ¿verdad? Sin vacilaciones, explicando la gracia de Dios que nos es ofrecida por el Evangelio. Y también enfrentar los rechazos a veces que vamos a pasar, ¿verdad? Porque te dicen, ay, es que no, él se asusta, él es religioso. Y a veces mi esposo de recién que conoció del Señor dice que en su trabajo le querían besar la mano, le querían hacer una manera como de burla, ¿verdad? Pero pues si te la besan, pues límpiatela nomás y dile al Señor solamente servirás y solo a Él adorarás, ¿verdad? Entonces hay una advertencia también para el que no vence los retos sirviendo a Dios. Y aquí vamos a ver entonces que también así como es un Dios de misericordia, también es un Dios de justicia. Y dice Marcos 8:38. ¿Qué hora tengo que terminar? ¿No vi la hora? ¿A qué hora? Ok. Marcos 8:38 dice, porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, aquí nos está refiriendo adúltera el que existe entre esposo, esposa, sino que podemos adulterar con Dios.
siguiendo otros dioses, ¿verdad? O siguiendo lo que, poniéndonos nosotros a veces como el lugar de Dios, dice, y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. En ese momento, cuando Cristo regrese, ¿verdad? Su segunda venida, hablando a este mundo, la conducta que tengamos, ¿verdad? Hacia Cristo determinará también la conducta que va a tener Él con nosotros. ¿Por qué? Porque Él es un Dios justo y Él es un Dios, ¿verdad? De promesas. Y Él nos ha dicho, ¿verdad? Que tenemos que permanecer, tenemos que ser sus discípulos y si no, cuando este día llegue, ¿verdad? Se acabarán las oportunidades de la gracia y entonces vendrá un tiempo de juicio que tengamos que arreglar cuentas con Él, porque dice la palabra que aún de cada palabra que salga de nuestra boca vamos a ser juzgados. Entonces es mejor, infinitamente mejor confesar ahora a Cristo, ¿verdad? Y ser despreciados por los hombres que veamos que somos negados por Cristo ante su Padre Celestial. ¿No creen? Ahora es el día de la oportunidad que verdaderamente, porque dice la palabra, cada día tiene su propio afán. Y ahora es el día que el Señor nos ha regalado precisamente para que cumplamos con lo que está establecido en su palabra. Porque no sabemos, ¿verdad? El día de mañana, cada día, ahora Él nos dio esta oportunidad, pero mañana no sabemos si vamos a estar o si va a haber oportunidad, ¿verdad? De que proclamemos sus maravillas. Y ese es el reto que tenemos hoy, precisamente, ¿verdad? De ser venciendo esos retos, sirviéndole a Dios. Dale siempre a Cristo todo el crédito y toda la gloria, porque entre más, apláudele al Señor, aleluya. Amén. Porque entre más le conocemos a Él, nos sentimos más pequeñitas, ¿verdad? Más pequeños delante de su presencia. Y que no suceda al contrario, como a todos aquellos estudiosos, ¿verdad? Entre comillas, que conocen la palabra y se empiezan, no, es que yo ya soy teólogo, que entre más lo conocemos, más pequeños nos debemos de sentir porque siervos inútiles somos. Pero venciendo esos retos, ¿verdad? Porque cuando Pedro dice que tuvo, ¿verdad?, para enfrentar todos esos retos, es porque recibió la llenura del Espíritu Santo. Si tenemos la llenura del Espíritu Santo, ¿verdad? Tenemos que seguir nosotros las pisadas de nuestro Maestro, porque esos retos no los vamos a vencer solos, ¿verdad? Sino que vamos siguiendo sus pisadas. Hechos 4 dice aquí de Pedro, aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén, dijimos, los gobernantes, los ancianos, los escribas y el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan, todas las autoridades religiosas, ¿verdad? Entonces dice versículo 7, y poniéndoles en medio le preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Y el tono, dicen los comentaristas, la respuesta de Pedro muestra que él no estaba intimidado por este concilio. Hablando humanamente, ¿verdad? Debería de haberse sentido él intimidado, pero dice el versículo 8. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. Yo me imagino que su respuesta fue,
penetrante y segura. Y le dice versículo 9, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, fue cuando oraron por el paralítico, ¿se acuerdan? Que estaba en la puerta de la iglesia de la provincia, ¿verdad? Estaba él ahí en la puerta, ¿no? De la Hermosa, perdón. Oh, yo ya le compuse, eso es otra cosa totalmente fuera. Entonces, dice, había esa lucha, ¿verdad? Porque lo habían sanado. En lugar de glorificar al Señor, ellos querían combatir y dice, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sana. Él se mantuvo puestos los ojos, ¿verdad?, en el reto de que no importaba lo que les pudieran hacer, mas sin embargo vemos que ellos siguen haciendo la obra de Dios, sirviendo, hablando su evangelio, porque la palabra de Dios no nos da opción. Dice, id y predicar el evangelio a toda criatura. Y ellos, aún estando frente a esos religiosos, frente a esos hombres supuestamente, ¿verdad?, que eran los gobernantes, no se detuvieron para proclamar el evangelio. Y dice versículo 11, este Jesús es la piedra, ¿verdad?, reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser el ángulo. Ese es el Señor al que estamos nosotros siguiendo. Dice versículo 12, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Amén, ¿verdad? Pedro no solo proclamó a Jesús como un camino de salvación, sino como el único camino de salvación. Amén. La idea, ¿verdad?, en que ningún otro hay salvación y que no hay nombre, ningún otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, es difícil aceptarlo para muchos, pero está claramente dicho, ¿verdad? Y lo tenemos que tener grabado en nuestro corazón, saber que es el fundamento de nuestra vida, que es el cimiento, que es la roca de nuestra salvación. Y eso, ¿verdad?, nos va a mantener ese reto que estamos enfrentando cada día como servidores de Dios, sirviendo retos, venciendo retos cada día, dándole siempre la gloria y el crédito a Jesucristo. Un servidor de Cristo sabrá menospreciar las cosas vanas del mundo para agradar solamente a ese Dios que acabamos de leer, ¿verdad? No se dejará caer ni por la crítica, ni se abatirá por los hombres, sino al contrario, mostrará las obras de ese Dios vivo, ¿verdad? Pero tenemos que mostrar esas evidencias que verdaderamente estamos en la presencia de Dios. Hechos capítulo 4, versículo 13 al 16. Dice, entonces, viendo el denuedo de Pedro y Juan, ya están viendo, ¿verdad?, la firmeza, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían. ¿Qué les reconocían? ¿Con quién habían estado? Amén, aleluya. Viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir ya nada en contra. Que nuestra vida sea lo que va a hacer que se mantengan las boquitas cerradas.
porque ante su presencia nos quedamos enmudecidos, ¿verdad? Decimos, Señor, grandes son tus maravillas, grandes son tus obras. Entonces, versículo 15, ¿qué es lo que pasó? Entonces les ordenaron que salieran del concilio y conferenciaban entre sí diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Todavía se seguían preguntando, porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén. Hermanos, ocupamos ese denuedo. Ocupamos significa que sea una declaración atrevida, lúcida, que vean que realmente tenemos esa convicción de que el reto que estamos siguiendo es alcanzar el conocimiento, ¿verdad?, de Dios en su servicio. Diciendo todo esto, ¿verdad?, ningún atributo más era necesario, ¿verdad? Porque estaban siendo testigos de ese Dios vivo, con valentía, con seguridad, con firmeza y con esa osadía, ¿verdad? Hablando sin temor, con la confianza en Dios. Y ese es el reto que Dios nos pone ahora esta mañana, ¿verdad? Que Él nos ha permitido llegar a estos 6 años, pero que tengamos el reto de ir más adelante. El apóstol Pablo dijo, ¿verdad? Sé que no lo he alcanzado todo, pero prosigo a la meta, ¿verdad?, del supremo llamamiento. Dios quiere quitar el temor de nuestros corazones, si es que lo hay, para hablar de Jesús. ¿Por qué? Muchas veces decimos cuando tenemos un llamado también para servir, es que no estoy preparado, es que yo no conozco de niños, es que yo no sé, ¿verdad? Ni siquiera en mi casa sé barrer ni trapear, aún en eso, porque cada cosa que hacemos aquí es muy importante, porque es ministerios para el Señor. Pero aquí vemos que ellos no tenían, dice la traducción del lenguaje actual, este versículo que leímos, dice, era gente sin estudios ni preparación, hombres sencillos, sin cultura. Yo te pregunto, ¿crees que necesitamos diplomas y mucha preparación para ser usados por Dios? No, de ninguna manera. Hay gente muy estudiada y con mucha cultura que hablan orgullosamente en la carne y no pueden influir para nada en los corazones de la gente porque la presencia de Dios no está en su corazón. Y el Señor se deleita en usar corazones humildes, sencillos, para hacer cosas grandes, ¿verdad? Él lo que quiere es la actitud de nuestro corazón, que verdaderamente estemos dispuestos a decir, sí, Señor, heme aquí. Queremos servirte, queremos obedecerte, ¿verdad? Un corazón humilde, dice la palabra, no lo desprecia jamás. Reconocer, ¿verdad?, que verdaderamente lo que queremos es ser esos siervos inútiles, dice la palabra, pero dispuestos a servirles. Y yo les animo, ¿verdad?, que en esta mañana, digamos, Señor, yo quiero tener ese reto de fe. Quiero verdaderamente estar dispuesto a seguir haciendo lo que tú quieras que yo haga. Esas áreas de mi corazón, áreas de mi vida que no te he entregado, quiero entregártelas en esta mañana y ser esos varones, esas mujeres llenas de fe, llenas del conocimiento de ese Dios verdadero, ¿verdad? Que no nos dé miedo ni temor el decir qué va a pasar, porque el evangelio son buenas noticias, ¿verdad? Allá afuera está lleno de malas noticias, porque sabemos que el tiempo se pondrá peor.
Dice la palabra de Dios que los tiempos serán malos, pero su palabra también dice que el evangelio son buenas noticias, ¿verdad? Y es en donde nosotros tenemos que fijar nuestra mirada. Dijo el apóstol, puestos los ojos en el autor y el consumador de ¿qué? De nuestra fe. No podemos seguir viendo las circunstancias, ¿verdad? Sino que tenemos que seguir viendo ese denuedo que tuvieron sus discípulos, hablando de este verso que estudiamos, ¿verdad? De Pedro y de Juan, para proclamar sus maravillas y hablar precisamente si estamos en los últimos tiempos, tenemos que tener como ese reto, Señor. Queremos servirte, queremos hablar de tu palabra. Vamos a ponernos de pie y decir, Señor, queremos darte una respuesta, Señor, porque somos tus siervos. Queremos ese carácter, Señor, que pongas en nosotros, Padre, para que podamos proclamar tus maravillas. Que vean en nosotros un nuevo lenguaje aún. Que vean en nosotros el reflejo de nuestro Maestro. Sí, Señor, queremos ser instruidos en tu palabra cada día y queremos obedecerte cada parte de lo que tú nos estás demandando que hagamos. Gracias, Señor, por estos 6 años, mi Dios, porque sabemos que tú nos has traído de nuestra mano. Te pedimos, mi Dios, que fortalezcas la vida de nuestros pastores, de Sergio, de Romy, de sus hijos, Señor, y que nosotros podamos ser esos instrumentos para sostener sus brazos y poniéndonos como reto, Señor, el servirte más cada día. En el nombre de Jesús. Amén.